Grabando. Bien chicos, bienvenidos. Gracias por asistir a esta capacitación. Vamos en 28 participantes. La idea es que se vayan uniendo más personas, pero eso. Hoy día Leandro nos va a hacer una capacitación sobre ventilación mecánica invasiva que nos va a servir para poder prepararnos para lo que se viene de UCI Team 1. Leandro, veamos si puedes compartir pantalla. Perfecto. Ahí sí, ¿me escucho bien yo? Sí, yo te escucho bien. Un poquito. Te dejo entonces. Muchas gracias, Leandro. Dale nomás. Ya, bacán. Ya, vamos a partir entonces. Para las personas que no me conocen, yo me llamo Leandro, soy enfermero clínico, trabajo actualmente en la UCI del Hospital de la Católica y la idea de esta sesión es que podamos compartir un poquito de conocimiento sobre la ventilación mecánica. La idea es que esta presentación sea ojalá lo más interactiva posible porque es una unidad en el fondo que es de difícil manejo y que además se presta siempre para confusiones debido a lo densa que puede llegar a ser. Yo traté de que fuese lo más simple posible, lo más orientado a las cosas que van a tener que verse enfrentadas en la práctica clínica, así que a medida que vayan teniendo dudas pueden irme interrumpiendo como ustedes quieran, si quieren mientras vamos presentando o bien lo dejamos para el final. Eso. Entonces, si no hay ninguna duda inicial, vamos a partir entonces. El objetivo de esta presentación es que podamos conocer los conceptos básicos de la ventilación mecánica, identificar los principales cuidados de enfermería en personas que reciben este tipo de terapia, conocer el armado de un ventilador mecánico y además que podamos identificar los principales conceptos de pseudoanalgesia y bloqueo neuromuscular. Para partir, primero tenemos que conocer qué es la ventilación mecánica y dentro de la literatura una definición que podemos encontrar es que esta es una herramienta de soporte vital que busca de manera invasiva dar soporte, valga la redundancia, y revertir el colapso pulmonar y la hipoxemia. Permite el adecuado transporte de oxígeno a los tejidos y aporta la recuperación funcional del individuo. ¿Ya? Esta herramienta la vamos a utilizar en diversas situaciones que involucran el cuidado del paciente y la podemos clasificar en tres grandes grupos. La primera indicación que tiene la ventilación mecánica, y que es lo clásico y lo que estamos viendo ahora actualmente en la pandemia, es en aquellos pacientes que tienen inestabilidad y colapso alveolar. Es decir, que por una causa que probablemente es de tipo respiratorio, los alveolos, que es la unidad funcional del sistema respiratorio, se cierran y esto no puede generar el intercambio gaseoso para así perfundir al resto de los órganos. Y que en el fondo con la ventilación mecánica, a través de la presión positiva que le estamos entregando, estos pueden abrirse y oxigenarse para así continuar con su funcionalidad. En segundo lugar, tenemos la indicación de la ventilación mecánica en aquellas personas que tienen pérdida de control de la vía aérea, ya sea por algún defecto del sistema nervioso central, por alguna intoxicación, etc. Es decir, cuando el paciente no es capaz de defender su vía aérea para poder respirar adecuadamente, es necesario agregar la ventilación mecánica, ya sea, como dijimos, por un defecto en el sistema nervioso central, como los pacientes que sufren una hemorragia subaracnoidea, o pacientes que son postquirúrgicos que debido a la gran cantidad de anestesia que podrían haber recibido en el intraoperatorio, no son capaces de salir con ventilación espontánea y necesitan prolongarla por algunas horas o incluso días. Y en tercera instancia, vamos a utilizar la ventilación mecánica cuando existan procesos o enfermedades que generen una alta demanda metabólica. Es decir, donde se esté utilizando una gran cantidad de energía, por lo tanto lo que necesitamos es dejar la función pulmonar en stand-by para que podamos resolver la otra causa que está generando esta descompensación. Lo más clásico que vamos a ver es que pacientes que están cursando con un shock séptico
muy grave, necesitemos ventilarlos para proteger en el fondo la función pulmonar y así no ocupar tanta energía ni gasto en continuar con la fisiología de esto. ¿Cómo partir? En el fondo, tenemos un paciente que respira de manera espontánea o que está perdiendo su capacidad funcional. Ese es el inicio y tenemos que llegar a un paciente que ya se encuentra conectado al ventilador mecánico, ya se encuentra sedado y ya partimos en el fondo con la terapia en sí. El puntapié inicial parte con la intubación orotraqueal y se ha visto en el fondo que tenemos distintos mecanismos para poder acceder o para permeabilizar una vía aérea, tales son la traqueostomía, el uso de máscara laringia y la intubación en sí. Y se ha visto que el gold standard para asegurar una vía permeable es la intubación orotraqueal. ¿En qué consiste? En que se introduce un tubo orotraqueal a través de una técnica que se denomina laringoscopia. ¿Qué vamos a utilizar o cuáles son los implementos que nosotros vamos a necesitar para este procedimiento? Lo primero es el capital humano. O sea, hay distintas bibliografías que nos orienta un poco a cuántas personas debiesen estar en la habitación, dado que, por lo general, cuando existe una emergencia o tenemos que intubar a un paciente, de repente llega mucha gente y eso puede incluso dificultar que los procesos surjan o se den de la mejor manera. Así que lo que se ha descrito es que en la habitación debiesen haber 4 personas. La persona que intuba, el primer operador que va a ser el médico, un segundo operador que puede ser de backup o un terapeuta ventilatorio, el enfermero o enfermera que está a cargo del paciente y el TENS que está a cargo del paciente que en el fondo va a asistir a la intubación, más un quinto que va a estar afuera de la habitación con el carro de emergencias para en el fondo acercar o entregar todas las cosas que se puedan necesitar anexas a las que ya nosotros debemos tener preparadas antes de que el paciente sea intubado. Una vez definiendo el capital humano, vamos a ver cuáles son los materiales que nosotros vamos a necesitar. En primera instancia, vamos a necesitar un laringoscopio más hojas, que en el fondo las más utilizadas son la hoja número 3 y la hoja número 4, y es súper importante que antes que se haga la inducción farmacológica, que ya se parta con la intubación, este debe ser probado, es decir, antes de entrar a la unidad o bien antes de partir el proceso de la intubación, probar que la luz esté en el fondo funcionando. Vamos a necesitar también un tubo orotraqueal que va a depender el calibre de, obviamente, la vía aérea del paciente, el peso y la talla, y también es súper importante que este sea probado también antes de insertarlo en la vía aérea. A diferencia de la sonda Foley, que lo que se recomienda es no probar el CAF, aquí sí debemos probar el CAF para ver que este esté indemne. Es decir, no podemos correr el riesgo de que se inserte el tubo orotraqueal y que una vez inflado nos demos cuenta que este disfunciona y tengamos que hacer el recambio, ya porque eso significaría aún más riesgo para la persona. Una cánula orofaringia, una bolsa de reanimación, o más conocido como ambú, conectado a la red de oxígeno, una sonda de aspiración que también tiene que estar conectada a la red de aspiración, una fijación de tubo orotraqueal, que puede ser la de hidrocoloides, que es la más amigable, o bien la fijación convencional que se hace con venda y con tela Durapor. Una almohada, una toalla y una jeringa y o un cafómetro para poder inflar el CAF. Una vez consideradas los implementos o materiales o insumos que vayamos a utilizar, vamos al otro escalón, que son las drogas que vamos a necesitar en la intubación orotraqueal. Bien se sabe que existe como una etapa de la intubación y que los medicamentos van a estar orientados al momento de la intubación. Por lo tanto, hay que considerar que vamos a necesitar medicamentos que van a servir como inductores, como sedantes y como relajantes neuromusculares. Como inductor, el fármaco de primera línea y el más utilizado es el fentanil, que vamos a utilizar la ampolla que viene de 500 gamas en 10 ml sin diluir, es decir, vamos a tener 50 gamas por cada cc. Eso como inductor. Como sedante,
va a depender básicamente de la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, vamos a utilizar la ampolla de propofol al 1%, la cual viene en 20 ml, es decir, por cada ml yo voy a tener 10 miligramos de propofol. Así que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, lo más probable es que tengamos que utilizar etomidato, que este viene en una ampolla de 10 ml, donde se encuentran 2 miligramos por cada cc. Y para el relajo neuromuscular, el fármaco de primera línea que vamos a utilizar o que se va a preferir es el rocuronio, que viene en frasco vial de 50 miligramos en 5 ml, pero vamos a cargar 2 de estos para tener en total 100 miligramos, que esto va a depender del peso del paciente, pero por lo general es más de 50, que vamos a tener 10 ml entonces, por lo tanto vamos a tener 10 miligramos por cada cc. Lamentablemente, por temas de pandemia y aumento de los requerimientos de este tipo de fármacos, actualmente estamos con quiebre de stock, así que la alternativa que estamos utilizando es el becuronio. Y este viene en frasco vial para reconstituir, el cual lo vamos a diluir en 10 ml para tener una concentración de 1 miligramo por cada cc. Eso con respecto a las drogas que tienen que ver con el proceso de intubación en sí. Pero como sabemos, es un proceso que es de alto riesgo, que puede generar varias complicaciones, por lo tanto también tenemos que tener drogas que van a ser de backup o de emergencia. Y estas son, si el paciente no ha requerido drogas vasoactivas con anterioridad o no está utilizando, por ejemplo, noradrenalina, vamos a necesitar una ampolla de efedrina para el manejo de la presión arterial, la cual viene al 6%. Por lo tanto, vamos a diluirlo en 10 ml para tener una concentración de 6 miligramos por cada ml. Y por otro lado, en el caso de que el paciente presentara una bradicardia, vamos a necesitar una atropina, la cual viene de 1 miligramo, vamos a llevarlo a 10 ml y vamos a tener una concentración de 0.1 miligramos por cada cc. En el caso de que el paciente obviamente ya estaba requiriendo drogas vasoactivas, probablemente no vamos a necesitar la efedrina y lo vamos a poder manejar solamente con noradrenalina si es que tenemos eso como opción. Una vez ya considerado los materiales, el recurso humano que vamos a utilizar, vamos a ir a la intubación como procedimiento en sí. Lo primero es que afortunadamente nosotros trabajamos en unidades que son de mediana y alta complejidad, por lo tanto todos los pacientes están monitorizados, ¿ya? Lo importante es que todos los signos vitales que estamos constatando se estén midiendo. Idealmente que el paciente tenga una línea arterial y si es que este no la tiene, puede programar el manguito para que este mida de manera automática cada 2 a 5 minutos. Si ya tenemos monitorizado al paciente, obviamente tiene que estar en posición de cúbito supino. Si es que está en pronovigil, vamos a tener que voltearlo y en 0 grados. Vamos a utilizar la almohada o toalla que incluimos dentro de los materiales para poder ubicarla tras el cuello, para que así, una vez que se haga el proceso de intubación, la vía aérea quede bien alineada. ¿Qué es importante? Sabemos que una vez que nosotros administremos los medicamentos, el paciente va a entrar en un proceso de apnea, donde no va a recibir, obviamente, la oxigenación que corresponde. Por lo tanto, previo a eso, existe la etapa de preoxigenación, donde se le entrega un soporte al paciente con PO2 al 100% para generar una reserva que le permita seguir perfundiendo al resto de los órganos o bien seguir con el intercambio mientras que se inserta el tubo. ¿Ya? Recordar solamente que para los pacientes COVID no se recomienda ambucearlos, es decir, no darle ventilación manuales, dado que eso aumenta la aerolización del virus. Lo que sí se puede hacer es preoxigenarlo con la misma máscara, pero sin dar las compresiones manuales. Ahora, todo esto sujeto a la mecánica del paciente y la condición actual. Si es necesario embucearlo, se va a tener que hacer igual. Solamente la recomendación es que se intente evitar la ventilación manual.
Entonces, como les mencioné anteriormente, una vez que se preoxigena el paciente, viene la fase de la inducción, que como dijimos, lo más probable es que nos pidan administrar el fentanil, y eso va a disminuir el centro respiratorio, va a disminuir también la adrenergia del paciente, para continuar con la segunda fase, que es el proceso de sedación y bloqueo neuromuscular. Administramos propofol o etomidato según corresponda, y detrásito vamos a administrar el bloqueo neuromuscular y luego vamos a pasar a un flash de suelo fisiológico. ¿Qué más importante con respecto a los fármacos, que va incluido también con la monitorización del paciente, es que podamos cronometrar todo lo que nosotros vamos haciendo, dado que los tiempos de administración de los medicamentos depende de la farmacocinética de cada uno, es decir, de cuánto es el tiempo que yo tengo que esperar para que el efecto se produzca. En los mismos monitores nosotros podemos agregar un cronómetro dentro de las opciones que tiene cada uno, y si bien o por a veces motivo no lo logramos, la persona que está fuera de soporte o de emergencia, si así se puede llamar, puede ir también cronometrando el tiempo. Una vez que se administró la sedación y el bloqueo, se procede a la laringoscopía para introducir el tubo orotraqueal. Una vez que este se introduce, vamos a inflar el CAF. En primera instancia podemos inflarlo solo con la jeringa y después chequear a cuántos centímetros de agua queda con el cafómetro. Lo importante es que en primera instancia tiene que quedar sellada la vía aérea. Se va a proceder con la ventilación manual, ahora que ya tenemos la vía aérea cerrada, y se va a proceder a la comprobación de que efectivamente esté bien ubicado el tubo en primera instancia, ya sea con ocultación, con curva de capnografía si es que tenemos disponible, y que la saturación del paciente no caiga en el fondo y que tenga una tendencia a la ascensión. Si vemos que aparentemente está en el sitio que corresponde, vamos a proceder a la fijación y a la conexión al ventilador. La fijación, como les dije, pueden ocupar cualquiera, pero tal cual como les mencioné con el tema de los medicamentos, también está con quiebre de stock la fijación con hidrocoloide. Por lo tanto, lo que se ha establecido, yo sé que llegaron también nuevas fijaciones que llegaron a reemplazarla por esta etapa, pero lo que se ha visto y lo que hemos podido constatar nosotros es que estas son muy inseguras. Por lo tanto, estamos dejando a los pacientes que requieren prono con la fijación de hidrocoloide, que permite una mayor movilización del tubo, y a pacientes que no requieren prono en primera instancia con la fijación con tela. Posterior a esto, obviamente, debemos llamar al equipo de radiología para que le realicen una radiografía de tórax para comprobar la inserción correcta del tubo. ¿Ya? Recuerden que debemos gestionar bien este recurso, ya que probablemente después el paciente no estaba invadido, van a instalarle un catéter venoso central, así que ahí se aprovecha de chequear ambos procedimientos. Así como las cosas que teníamos que tener listas antes, el ventilador también es un dispositivo y un circuito que nosotros debemos tener previamente a la intubación del paciente, cosa de que el periodo de ventilación manual sea muy poco y que sea conectado rápidamente al ventilador que ya está previamente programado. Primero debemos conocer cuáles son los ventiladores que nosotros tenemos disponibles o cuáles son los que utilizamos con mayor habitualidad. Y tenemos el ventilador Macker, el ventilador de la marca Drager, el ventilador Avea y el que probablemente ustedes conocen más, que es el ventilador de transporte, que también es de la marca Drager. Entonces vamos a dividir dos grandes grupos, o más bien tres, en cómo se arma este ventilador. En primera instancia tenemos la humidificación pasiva, luego la humidificación activa y luego el armado del ventilador de transporte. Para los pacientes COVID o pacientes que van a tener una ventilación mecánica más prolongada, vamos a preferir uno sobre el otro, que ahí se los voy a comentar. Entonces, para el armado del ventilador con humidificación pasiva, vamos a utilizar nuestro ventilador mecánico, que en este caso es el ventilador Avea, y antes de partir con el resto de los materiales tenemos que considerar o conocer
¿Cuáles son las partes importantes de un ventilador mecánico? En primera instancia tenemos la pantalla, que es donde nosotros vamos a poder ver el gráfico de las curvas, donde están los parámetros que se programan, la PO2, el volumen, etcétera, las teclas, las alarmas para poder apagarlas o pausarlas, etcétera. Tras el ventilador vamos a tener dos conexiones que van a ir a la red de oxígeno y a la red de aire. Es importante que conozcamos cuál es cuál. No existe un color universal porque hay ventiladores que tienen la red de aire amarilla, otros que la tienen blanca, otros que tienen la red negra, verde, etcétera. Pero sí es importante que en el sitio de inserción del ventilador, donde sale la manguera, ahí dice si es oxígeno o aire. Por lo tanto, debemos tener cuidado de conectar cada una según corresponde. Enfrente del ventilador vamos a tener dos salidas, o más bien dos pequeños tubos, que son las vías del ventilador. Una vía inspiratoria, que es por donde sale el aire desde el ventilador hacia el paciente, y una vía expiratoria, que es donde viene el aire que ya en el fondo pasó por el sistema respiratorio y se está devolviendo hacia el ventilador. ¿Cómo reconocerlas? La vía inspiratoria, que en el fondo, en este caso es esta salida que está acá, que apenas se ve, es fija, no se desmonta del ventilador, ¿ya? En cambio, la vía expiratoria es removible, porque en el fondo es todo lo que viene desde el paciente, por lo tanto, esta debe ser desmontado para que sea limpiada y sanitizada, ¿ya? Por lo tanto, vía inspiratoria está fija, es lo que va desde el ventilador hacia el paciente, y la vía expiratoria es la que es removible, y es la que, donde se junta el aire que viene desde el paciente hacia el ventilador. ¿Qué más vamos a utilizar? Como esto, sobre todo en este caso, pacientes con COVID, debemos proteger al ventilador y debemos proteger sus futuros usos. Por lo tanto, debemos utilizar dos filtros antibacterianos que van a proteger al ventilador de los microorganismos que pudiese tener el paciente en la vía aérea. Uno de estos va a ir en la vía inspiratoria y el otro en la vía expiratoria. ¿Sí? Luego de esto, vamos a utilizar una tubuladura doble simple, que en el fondo tiene dos mangueritas que se juntan en un conector en I para luego conectarlo hacia el paciente. ¿Cómo se conectan? De manera indistinta. Puedo conectar esta con la vía inspiratoria o esta con la vía expiratoria o viceversa. En el extremo más proximal hacia el paciente, donde tenemos el conector en I, vamos a agregar un filtro de humidificación pasiva o un filtro de intercambiador aire-calor, que es este filtro verde, ¿ya? Y posterior a este filtro, vamos a utilizar un sistema cerrado de aspiración. Recuerden que los pacientes con coronavirus tienen un alto riesgo de aerolización, por lo tanto, mayor riesgo de diseminación y contagio. Por lo tanto, cada vez que uno aspira al paciente de manera abierta, existe una gran cantidad de virus que sale hacia el ambiente. Por lo tanto, vamos a utilizar un sistema cerrado, o más conocido como sonda Tratchker, que me va a permitir aspirar al paciente sin necesidad de desconectarlo. Esto también favorece que el paciente no pierda la presión positiva y hayan alveolos en el fondo que se desrecluten. Este en el fondo se conecta obviamente desde su puerto lateral hacia el ventilador, siempre quedando en el fondo la sonda paralelo hacia el tubo, ¿ya? Y aquí conectaríamos al tubo del paciente. Entonces, para recapitular, nuestro ventilador, en vía expiratoria y en vía inspiratoria, un filtro blanco o antibacteriano cada uno, luego la tubuladura simple, luego el filtro HME verde, luego la sonda Tratchker y luego obviamente el paciente que vamos a conectar. En el caso, como les mencioné recién, de pacientes que tengan una ventilación mecánica prolongada, que necesiten fluidificar más las secreciones o que tengan el CO2 aumentado, vamos a utilizar el
circuito de humidificación activa. ¿De qué se compone? De nuestro ventilador mecánico, con nuestra vía inspiratoria y expiratoria. Nuevamente vamos a utilizar los filtros antibacterianos blancos para proteger el ventilador, y a diferencia del circuito anterior, vamos a utilizar el circuito de humidificación activa, o más conocido como cascada. ¿En qué consta de esto? En 3 tubuladuras, 2 para la vía inspiratoria y 1 para la vía expiratoria. ¿Cuál es la gracia de este circuito? Es que en el fondo tiene un sistema que va a calefaccionar el agua, que se va a conectar a un agua bidestilado, y en el fondo el aire que va saliendo desde el ventilador va a entrar a esta cámara, se va a calefaccionar y a humidificar, y luego va a ser entregado al paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Que también la conexión acá sea la que corresponde, porque si yo conecto la vía expiratoria hacia la humidificación en el fondo, lo más probable es que se condense y al final no le estoy entregando el aire humidificado al paciente. Entonces, vía inspiratoria, que es la que no se mueve, lo vamos a conectar al corrugado corto, luego este va a venir, se va a conectar a la cascada o a la olla de la cascada, y luego el segundo corrugado, que va a ser a la vía inspiratoria. ¿Ya? Lo más probable y lo que más utilizamos nosotros tiene 2 colores distintos, uno azul y uno blanco. El azul, para recordar, es en la vía inspiratoria, y el blanco en la vía expiratoria. El armado de los cables es súper sencillo porque cada uno tiene el color que le corresponde y la ranura es única, es decir, la ranura A solo le hace a la ranura A, no le va a funcionar a la ranura B. Tiene que estar enchufada, obviamente, y encendida y conectada al agua bidestilada. Posterior a esto, antes de conectar al paciente, nuestro circuito de aspiración cerrado, y luego conectamos al paciente. Acá no es necesario agregarle el filtro verde de humidificación pasiva o intercambiador aire-humedad, calor-humedad. Entonces, para recapitular, ventilador mecánico, vía inspiratoria, que es la que no es removible, al primer corrugado, luego este va conectado a la olla de la cascada, el segundo corrugado y la vía expiratoria hacia el corrugado blanco. Luego la sonda Tratchker y luego la conexión al paciente. Más adelante, en un capítulo aparte, vamos a ver el armado del ventilador de transporte. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya ventilado al paciente, ya se hizo el proceso de intubación, está conectado al ventilador mecánico, necesitamos que ese paciente se mantenga lo más adaptado posible. Nosotros le pasamos sedantes en bolo, pero es probable que estos no perduren de manera prolongada en el tiempo. Así que aquí en esta instancia entra el concepto de pseudoanalgesia, ¿ya? Que este se define como la administración de analgésicos e hipnóticos para garantizar el confort, la tolerancia a procedimientos como la intubación orotraqueal, la instalación de accesos vasculares, la aspiración de secreciones, la manipulación de drenajes, el cambio de posición, etc., así como para monitorear la ventilación mecánica y asegurar, monitorear la mecánica ventilatoria y asegurar la ventilación mecánica y que ésta sea protectora. El empleo de esta estrategia se ha visto que en varios estudios, en el fondo, demuestra que mejoran los desenlaces clínicos en los pacientes críticos, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar distintos fármacos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ¿qué es lo importante de esto? Es que nosotros como enfermeros y el equipo de enfermería es el que está encargado de titular la pseudoanalgesia, ¿ya? ¿Qué es lo que yo busco en el fondo? Es que sea un paciente que tenga una ventilación que sea confortable, que no le genere dolor y que esté adaptado a la misma, es decir, que no esté luchando, como se dice, contra el ventilador, porque lo más probable es que eso, como bien sabemos, la ventilación mecánica puede generar daño y una pseudoanalgesia que no es adecuada va en el fondo a propensar que esto ocurra. Hay distintas escalas que se han probado a nivel mundial.
dentro de ella está la escala de RAS, y la escala que nosotros utilizamos como centro es la escala de SAS. ¿Qué mide esta escala? En el fondo mide la pseudoanalgesia del paciente con una puntuación de 1 a 7, donde 1 es el paciente que está muy sedado, adaptado a la ventilación mecánica, versus un paciente en SAS 7, es un paciente que está muy desadaptado, muy agresivo, muy agitado. Entonces, para revisarlo de manera particular cada uno de los puntajes, vemos que un paciente que está en SAS 1 es un paciente que no despierta, un paciente en SAS 2 es un paciente que está sedado, pero que puede despertarse con el estímulo físico, no se comunica ni obedece órdenes. Un paciente en SAS 3 es un paciente que cuesta despertarlo, pero despierta cuando nosotros le emitimos una orden verbal o un estímulo suave. Un paciente en SAS 4 es un paciente que está calmado, está tranquilo, está adaptado a la ventilación mecánica y obedece órdenes. Y cruzando esta línea, tenemos a los pacientes que están agitados. El paciente en SAS 5 es un paciente que está ansioso, con agitación psicomotora, pero lo podemos calmar con el estímulo verbal. Un paciente que está en SAS 6 es un paciente que no se calma, que muerde el tubo y que necesita contención física. Y un paciente en SAS 7 es un paciente que se trata de sacar el tubo, que se trata de bajar de la cama, etc. ¿Ya? El objetivo de la pseudoanalgesia probablemente se lo indiquen en el SAS que queramos mantener al paciente, y este obviamente va a depender de la etapa en la que nos encontremos. En una etapa más aguda, un paciente en prono, lo más probable es que sea necesario mantenerlo en un SAS 1 o 2, más probablemente en un SAS 1, y un paciente que ya estemos pensando en sacarlo de la ventilación mecánica en SAS 3 y 4. ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar? Varios centros ocupan en el fondo distintos tipos de fármacos según la disponibilidad que ellos tengan, pero lo que nosotros más utilizamos son los siguientes. El fentanil, que podemos diluirlo en 4000 gamas en 100 ml para tener una concentración de 40 gamas por ml, o bien el doble, 8000 gamas en 200 cc, si es que en el fondo el paciente, tal cual como se ha visto en el comportamiento de los pacientes COVID, requieren una alta dosis de sedantes. El midazolam, que como ustedes ya saben, existe la presentación que ya viene armada de 100 miligramos por 100 ml, pero también podemos concentrarlo y dejarlo a 200 miligramos en 100 ml, 300 miligramos en 150 cc. Podemos ocupar también el propofol, el cual lo tenemos al 1%, 10 miligramos por ml, y al 2%, 20 miligramos por ml, pero es importante en el fondo que dada la concentración, el que es al 2% solamente puede administrarse por vía central. Utilizamos el Presex también cuando sea pertinente, el cual ya viene preparado 400 gamas en 100 ml, y en otros casos también ocupamos la morfina, ya la cual podemos preparar 100 miligramos en 100 ml. En el sentido práctico, pacientes que necesitan una sedación profunda, es probable que los tengamos con fentanil más midazolam y propofol si es que es necesario, y en pacientes que ya van saliendo de la ventilación mecánica, lo más probable es que nos encontremos con pacientes sedados con solamente propofol o con Precedex. Y en términos prácticos, dado que vamos a tener un paciente con 1000 infusiones, que probablemente tengamos escasos accesos vasculares, es importante considerar que el propofol es incompatible con el midazolam en I. El resto yo lo puedo combinar de cualquier forma. Fentanil, midazolam, Precedex, fentanil, propofol, Presex, morfina, etc. Los únicos que no pueden juntarse son el propofol y el midazolam. Y en cuanto al bloqueo neuromuscular, que en el fondo es la infusión continua de un relajante neuromuscular, lo vamos a utilizar en distintas situaciones. Lo podemos utilizar en pacientes que cursan con hipertensión abdominal, para en el fondo relajar la musculatura abdominal y que eso disminuya la presión intraabdominal. En el caso del síndrome de estrés respiratorio agudo severo, que es en el caso que
sea lo más probable es que nos enfrentemos pacientes que están en prono-sí debiesen estar con bloqueo neuromuscular, en pacientes que están con hipotermia inducida, y obviamente, como vimos recién, como fase de la intubación orotraqueal. ¿Cuáles son los fármacos que más vamos a utilizar? El atracurio, que se prepara en 1 gramo en 250 cc, 40 ampollas. El rocuronio, que también se prepara en 1 gramo en 250 cc, 20 viales. Y dado el quiebre de stock, como les mencioné con anterioridad, ocupamos también el becuronio, el cual se puede preparar en 100 miligramos en 100 cc, que este viene en frascos viales para reconstituir. ¿Cómo vamos a monitorizar el bloqueo neuromuscular? Primero, la adaptación a la ventilación mecánica, y segundo, a través del TOF. ¿Qué es el TOF? Es un monitoreo que se instala en el antebrazo de la persona, que lo que hace en el fondo es enviar 4 estímulos nerviosos que, según los que el paciente cumpla o los que se realicen, vamos a ver la cantidad de bloqueo que tiene el paciente. Si el paciente responde a los 4 estímulos, es probable que no esté siendo efectivo el bloqueo neuromuscular, mientras que un paciente que tiene 0 de 4, un paciente que tiene un bloqueo neuromuscular que puede ser excesivo. Importante que ojalá mantenerlos el menor tiempo posible con el bloqueo neuromuscular, dado las diferentes complicaciones que este conlleva. La miopatía del paciente crítico, o incluso la rotura crónica de la placa motora, que eso generaría mayor complicaciones en la posterioridad. Ya en el fondo, teniendo a nuestro paciente que ya fue ventilado, se intubó, se conectó al ventilador mecánico, está siendo monitorizado, lo tenemos con nuestro ácido de analgesia adecuado, vamos a ver de manera muy superficial y muy somera algunos de los modos ventilatorios que nosotros utilizamos de manera más habitual. Para eso es importante que consideremos algunos conceptos que son importantes dentro de la ventilación mecánica, como el volumen corriente, que es la cantidad de ml por minuto que el paciente mueve o que hay en el ciclo respiratorio, y que en el fondo, para que una ventilación mecánica sea protectora, tiene que ir entre los 6 a los 8 ml por kilo de peso ideal del paciente. La frecuencia respiratoria, que es la cantidad de respiraciones por minuto que tiene el paciente o que le envía el ventilador. El volumen minuto, que es el volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria medida en litros. El volumen minuto. La presión pico, que en el fondo es la presión máxima de la vía aérea. El PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. Y el trigger, que va a ser la sensibilidad que va a tener el ventilador. Entonces, como 2 grandes clasificaciones, vamos a tener aquellas modalidades que son controladas y modalidades que son espontáneas. Las modalidades controladas son aquellas donde el ventilador realiza la totalidad o prácticamente la mayor parte del trabajo ventilatorio y del ciclo en sí. Mientras que las modalidades espontáneas van a ser solamente soporte y apoyo a la ventilación espontánea del paciente. Con respecto a las ventilaciones o los modos ventilatorios que son controlados, los más utilizados son el volumen control, que en este caso lo que yo voy a programar o voy a establecer es el volumen corriente que le voy a entregar al paciente. Es decir, yo le digo al ventilador, tienes que entregarle 300 ml por cada ciclo a este paciente, y el ventilador va a entregarle ese volumen, pero a expensas de otros parámetros, como por ejemplo la presión. Es decir, si tenemos un pulmón que en el fondo está fibrótico, está inflamado, si yo le digo al ventilador que le meta un volumen que es muy grande, probablemente no sea capaz de contenerlo y las presiones van a aumentar. ¿Ya? Esas son las variables dependientes, porque en el fondo dependen de la cantidad del volumen. El volumen es independiente porque es lo que yo programo. Por otro lado, lo que también voy a programar es la frecuencia respiratoria. Ya, si yo le digo al ventilador 20 respiratorias por minuto, el ventilador va a enviar 20 respiratorias por minuto. Y como les dije recién, la presión de la vía aérea
va a depender obviamente de la resistencia y de la distensibilidad, o sea, cuánto en el fondo es capaz de abrirse ese pulmón y también cuánto resistencia opone el sistema de la persona para recibir el aire que le estamos enviando. ¿Ya? Y por otra parte, en la presión control es como que invirtiéramos los roles. Aquí yo voy a programar la presión de la vía aérea que yo quiero lograr con la presión de soporte y en el fondo el volumen va a depender del resto de las características pulmonares y funcionales del paciente. Obviamente debiese ser que si yo a mayor presión que le programo, mayor volumen debiese ser en condiciones normales que recibe el paciente. Nuevamente, la frecuencia respiratoria también la programo yo. Por otra parte, en aquellas modalidades como la presión de soporte CPAP, que son espontáneas, prácticamente todo lo hace la persona, es decir, la frecuencia respiratoria va a depender de la funcionalidad del paciente, pero aquí sí vamos a agregar un soporte que le va a ayudar a ventilar de mejor manera o en el fondo va a requerir menos esfuerzo del paciente. ¿Qué cosa es transversal para estas modalidades? El PIP, que dijimos que era la presión de expiración, la presión positiva al final de la expiración. Recordemos que al inicio de la presentación dijimos que una de las indicaciones era el colapso alveolar, que en el fondo en condiciones normales tenemos nuestros alvéolos que reciben el oxígeno y hacen el intercambio hacia la sangre, y en condiciones como de insuficiencia respiratoria, el época, etc., estos alvéolos pueden colapsar, por lo tanto se cierran y no existe el intercambio. Lo que hace en el fondo el PIP es que mantiene durante todo el ciclo respiratorio estos alvéolos abiertos, es decir, independiente de que sea el proceso de inspiración o expiración, esta presión es constante, por lo tanto no les da la posibilidad de que estos alvéolos se cierren, ¿ya? Por eso también es importante el circuito de aspiración cerrada, porque cada vez que nosotros desconectamos al paciente, esa presión se anula y en el fondo es probable que estos alvéolos colapsen, versus que si yo mantengo el circuito cerrado, debiesen permanecer así. Y el trigger es en el fondo la sensibilidad, que quiere decir qué tan sensible es el ventilador a las respiraciones espontáneas del paciente. Estos valores, mientras más lejanos de cero, significa que el ventilador sensa menos la respiración del paciente. Mientras más cercano a cero, necesita poco estímulo para que mande una respiración. ¿Sí? Entonces, modalidades controladas, prácticamente el ventilador hace todo, volumen control, presión control, y modalidades espontáneas como presión de soporte CPAP, donde es un apoyo hacia la ventilación espontánea del paciente. ¿Qué vamos a ver nosotros en el ventilador? Estas tres curvas, la curva de flujo versus tiempo, la curva de volumen versus tiempo y la curva de presión versus tiempo. ¿Cómo lo vamos a ver? En el caso del volumen control, dijimos que lo que nosotros programábamos era el volumen, por lo tanto el ventilador lo que a él le interesa es mandar el volumen que le están pidiendo. Por lo tanto, va a ser la curva de flujo, que es la que mide el volumen, cuadrada. Entonces, el ventilador infla, mantiene por un tiempo, luego empieza a desinflarse, obviamente, hasta que llega a cero. ¿Ya? Y la presión entonces va a depender, obviamente, de las características que tenga ese pulmón. Si el paciente, por ejemplo, tuviese, por ejemplo, asma y está broncocontraído, lo más probable es que esta presión siga aumentando, obviamente, porque la resistencia que está haciendo en la vía aérea va a ser mayor. Por otra parte, como dijimos con anterioridad, aquellas modalidades controladas por presión, lo que nos importa, lo que le importa al ventilador es lograr una presión. Si yo le digo 15, el ventilador va a toda costa tratar de lograr 15 independiente del volumen. Puede que sea mucho volumen, puede que sea poco volumen. Pero la presión la vamos a ver cuadrada. Envía la presión, la mantiene y luego esta va disminuyendo. Pero si se fijan, en las tres curvas, las presiones no llegan a cero. ¿Por qué? Porque dijimos que el PIP, que era la presión positiva al final de la expiración, esta en el fondo mantiene una presión que es constante. Esto aquí entonces sería el PIB. Todo esto que no alcanza a llegar a cero es el PIB. Y en el caso de, y en el caso del flujo, obviamente este va a depender de las condiciones que ya mencionamos recientemente.
versus que en las modalidades espontáneas, las curvas van a ser muy, muy, muy similares a las curvas de la modalidad controlada por presión, solo que esto en el fondo está determinado básicamente por la mecánica del paciente. Ya, entonces, intubamos al paciente, se conectó al ventilador mecánico, tenemos nuestra seda de analgesia andando, está adaptada a la ventilación mecánica. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Nos queda todo el resto de los cuidados en el fondo y del manejo en sí de un paciente en ventilación mecánica. Por lo tanto, ahora vamos a ver un listado de los cuidados básicos que tenemos que tener en el caso de pacientes que reciben este tipo de terapia. Lo primero es que la monitorización hemodinámica debe ser horaria, es decir, el control de signos vitales sí o sí debe ser cada hora. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación de oxígeno al menos, ¿ya? La rotación, perdón, el registro de los centímetros del tubo orotraqueal debe ser cada 12 horas, es decir, cada vez que nosotros hacemos la visita de enfermería, o bien cada vez que entremos a ver al paciente, debiésemos cerciorarnos a cuántos centímetros está el tubo orotraqueal. Debemos considerar en el fondo, una vez que se intuba el paciente, a cuántos centímetros quedó en la arcada dental para que este no se vaya a desplazar ni hacia adentro de la vía aérea ni hacia afuera, que sería lo más desastroso. Ya, pero para efectos de los registros, debemos constatar en la hoja de enfermería cada 12 horas a cuántos centímetros está fijo el tubo orotraqueal. Si bien la bibliografía no recomienda de manera rutinaria aspirar a los pacientes, se ha visto que al menos una vez en el turno debiésemos aspirarlos para mantener la vía aérea permeable y SOS mientras sea necesario. Ojalá preferir tubos orotraqueales que tengan aspiración subglótica para en el fondo prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que se ha visto que al aspirar obviamente las secreciones que quedan sobre el CAP pueden disminuir la carga bacteriana que éste pueda ingresar a la vía aérea. El aseo bucal debe ser cada 4 horas y cada 12 horas debe ser con clorexidina. Es importante porque en el fondo ya vimos que la ventilación mecánica no es una terapia que sea inocua y que puede generar grandes complicaciones, y una de esas es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por lo tanto debemos reducir la carga bacteriana local lo más posible. Para eso, lo que muestra la evidencia es que el aseo bucal con clorexidina cada 12 horas vendría siendo lo más efectivo. La monitorización de los parámetros ventilatorios debe ser cada 4 horas, es decir, a las 9, a las 3, a las 15, a las 17, a las 21, a las 01 y a las 05 debo registrar la modalidad del ventilador en la que está el paciente, el volumen corriente inspiratorio y expiratorio, las presiones de la vía aérea, la frecuencia respiratoria, el PIB y o la presión de soporte, y además la FiO2 que le estamos entregando al paciente. Como bien sabemos, sobre todo los pacientes que están en bloqueo neuromuscular tienden a tener mayor o menor hidratación de las mucosas, por lo tanto el aseo ocular debe ser cada 6 horas y utilizando lágrimas artificiales y o un buen oftalmológico según corresponde. Control de gasometría según indicación, al menos debe ser una vez al día. Y como ya vimos, este sí es un paciente que tiene abolida totalmente la capacidad de autocuidado y de en el fondo movilizarse, por lo tanto debemos prevenir con mayor inclinación las lesiones por presión. Monitorizar la sedación en conjunto con la monitorización de los parámetros ventilatorios para en el fondo poder ir ajustando la sedoanalgesia. Y como ya dijimos, es un paciente que está totalmente sedado, está totalmente invalidado de poder suplir alguna necesidad, y que por lo mismo va a estar conectado a un sinfín de cables, a un sinfín de máquinas. No debemos olvidar que estamos cuidando a personas, ¿ya? Que no olvidar que hay toda una historia detrás, que en el fondo hay una familia, que no, en el fondo no descuidar todo lo que ya hacemos de manera habitual con el resto de las personas que
por solo el hecho de pensar que no nos están escuchando o bien no se van a dar cuenta, lo vamos a suprimir. Sin embargo, las personas siguen siendo dignas de respeto y del cuidado que corresponde. Ahora, tenemos a nuestro paciente que ya dijimos está grave, está ventilado, y nos dicen, vamos a tener que trasladarlo a pabellón, o vamos a tener que trasladarlo a la unidad coronaria, o vamos a tener que llevarlo a escáner. En el fondo vamos a ver qué tenemos que hacer en un paciente que requiere ser trasladado y que se encuentra en ventilación mecánica invasiva. ¿Cuáles son los materiales que nosotros vamos a utilizar? Un monitor de transporte, o bien el de la unidad si es que es desmontable, un corrugado de transporte, un ventilador de transporte, un balón de oxígeno que debe ser el grande, porque el pequeño lo más probable es que se le acabe el oxígeno antes de que lleguemos al lugar de destino, un ambú, un flujómetro, un atril de cama con las bombas de infusión y el maletín de emergencia. ¿Quiénes van a tener que ir al traslado? El enfermero del paciente o el enfermero que en el fondo esté disponible para ir con él, un TENS, un médico a cargo y el personal de traslado. Que es importante que en el fondo lo que yo tengo que hacer básicamente es llevar la unidad del paciente hacia donde esté trasladado, porque en el fondo debo mantener el cuidado que ya tengo en la unidad, pero al ser llevado al servicio o al lugar de destino. Lo más probable es que en el fondo esto genere incertidumbre, que genere miedos, pero lo más importante aquí es mantener la seguridad del paciente, ya que el cambio de cama, el paso hacia, en el fondo, el escáner, puede generar desplazamiento del tubo, desplazamiento de catéteres, de conexión del ventilador, por lo tanto, siempre tenemos que estar con la mente pensada en la seguridad, ¿ya? ¿Cómo armamos el ventilador de transporte entonces? Vamos a necesitar obviamente nuestro ventilador de transporte, que a diferencia de los otros tiene menos capacidad para programar distintos parámetros, pero tiene las modalidades básicas que son el volumen control, la presión control y la presión de soporte CPAP. Y a diferencia de los otros, este probablemente no sea touch, pero sí tenga las perillas para poder ajustar los ventiladores que deben ser los parámetros ventilatorios los mismos que tiene en el ventilador con el que está siendo tratado el paciente. Va a tener solamente una salida que va a ser conectada obviamente al oxígeno de transporte, porque el aire tiene su propio sistema de incorporación. Va a tener dos salidas también para la vía inspiratoria y expiratoria, y vamos a necesitar nuestro corrugado de transporte, que es solamente un corrugado de una vía, o sea, entre comillas, pero en el fondo tiene una vía que va a ser la inspiratoria y otro puerto de conexión al ventilador mecánico que es súper fácil de conectar porque solamente les hace cada una donde corresponde. ¿Ya? Aquí vamos a necesitar en la punta un filtro de humidificación pasiva, porque en el fondo, aunque lo tengamos conectado a la humidificación activa, no la podemos transportar, y luego la conexión al paciente. Que es importante que ya dijimos que cada vez que se desconecta el paciente del ventilador es un procedimiento donde expelen demasiados aerosoles, por lo tanto, el procedimiento para la conexión al ventilador mecánico de transporte debe ser el siguiente. Vamos a detener el ventilador mecánico en el cual está conectado el paciente, vamos a clampear el tubo orotraqueal, vamos a conectar el corrugado y ahí vamos a desclampear y echar a andar el ventilador de transporte. ¿Ya? Apagamos el ventilador del paciente, clampeamos el tubo, conectamos al corrugado de transporte y echamos a andar el ventilador. Así disminuimos la aerolización del virus. Y ya a modo de conclusión, solo contarles que, como ya hemos visto a lo largo de esta presentación, que el cuidado de personas en ventilación mecánica significa un enorme desafío para todos los equipos de enfermería, y aún más para ustedes que van a tener que adaptarse a recibir en quizás no muy poco tiempo, perdón, quizás no mucho tiempo en este tipo de pacientes, y en el fondo la idea es que podamos estar lo más preparados posible para entregar el cuidado que merecen y que corresponde a las personas que reciben este tipo de terapia. ¿Qué es más importante? Que todos los cuidados de enfermería y los cuidados de todo el equipo en el fondo van a ser fundamentales para que esta terapia tenga un éxito.
y para la prevención de las complicaciones que esta misma genera. Y además que el trabajo en equipo siempre va a ser un rol clave, es decir, yo debo estar alineado con mi técnico de enfermería, con, en el fondo, la terapia médica que está siendo indicada, con el terapeuta ventilatorio, el kinesiólogo, la terapeuta ocupacional, la nutricionista, etcétera, para que así logremos en el fondo llegar a un trabajo interdisciplinario que nos permita brindar un cuidado que sea lo más óptimo posible. Muchas gracias. Ahora la idea es que puedan hacer preguntas, podamos conversar y ver algunos puntos que quizás a lo mejor quedaron ahí en el tintero, que ustedes hayan tenido en algún momento la oportunidad de ver y que les quede dando vueltas. La idea es que ahora sea lo más abierto posible para que podamos, en el fondo, dejar resuelta la mayor cantidad de dudas en la medida de lo posible. Me están dando las gracias. ¿Alguna duda, nadie? Oye, yo sé que igual es harta información, sobre todo para, en el fondo, un equipo de intermedio que no está acostumbrado al manejo de un paciente ventilado, como que puede sonar todo muy complejo, hay mucha información respecto al ventilador, al manejo del paciente, los cuidados de enfermería asociados, pero quiero transmitirles que tengan calma porque de verdad que todo tiene mucho sentido en la medida en que vayan digiriendo la información, en que tengamos al paciente al frente y puedan ver que todo lo que leen es lo que está pasando con el paciente, se van a dar cuenta que no es difícil de integrar. Nosotros vamos a formar equipos mixtos en UTIM 1, donde vamos a tener también un TENS y un enfermero por lado de UPC, así que sientan en la confianza también de seguir leyendo e ir preparando dudas para más adelante. Pero sobre todo lo que quiero es eso, transmitirles como calma, que no se abrumen por la cantidad de información, que puede parecer mucha, pero que en la medida en que le encuentren sentido, no se van a abrumar tanto. La Ahí, Vane tiene una sí, estoy pregunta. viendo ahí las preguntas. Dale nomás. La Claudia pregunta, Lea, cuando voy a llevar al paciente a un examen, ¿el filtro que ocupo es el mismo que tengo en el ventilador o pongo uno nuevo? Si estoy en el fondo en un paciente que está con circuito de humidificación pasiva, puedo ocupar el mismo filtro, no hay problema. Si el paciente obviamente está con uno que es de humidificación activa, ahí sí voy a tener que ocupar el filtro verde. Y algo que se me olvidó mencionar, que lo tenía presente, en el fondo, sobre todo cuando nos toque bajar a escáner, es importante considerar las distintas variables del transporte del paciente, porque debo considerar en el fondo el personal que tengo disponible, la gravedad del paciente, la inestabilidad hemodinámica que pueda tener, y en el fondo evaluar si es un beneficio o más bien un riesgo llevarlo a escáner o no, ¿ya? Pero en el fondo todo eso es importante considerarlo para el traslado hacia cualquier unidad. Me preguntaron, por ejemplo, si es que puedo ir a escáner con un paciente en prono, puedo ir con un paciente que está en prono escáner. Obviamente voy a tener que tener el doble de precaución ante todos los movimientos, los traspasos de cama al escáner, etcétera, que tendría con un paciente que está ventilado pero en su piso. Pero de que se puede, lo podemos hacer. La Vania tiene una pregunta con la cascada, pero no puso cuál es la pregunta. Aquí estoy, ¿puede ser por audio? Ya. ¿Me escuchan? Sí, obvio, obvio. Ya, es que justo se me había caído el internet, entonces no sé si ya me habían hablado, pero aquí estoy. Oye, Leita, consulta. Mira, una vez me llegó un paciente con un BiPAP y la cascada, ¿ya?
Y de la cascada no cacho mucho, la verdad, y sabéis que traté como de programarla y como que solo me acuerdo que tenía un botón y como que subía y bajaba solo la temperatura. Entonces más como para el tema del manejo de la cascada. No sé si había que apretar el botón, no cacho mucho. Yo creo que es más como para aprender eso. Ya la cascada tiene 3 botones solamente. Uno que es para apagar la alarma, uno que es para programar si es que estuvo o mascarilla, y otro que es para prenderla. ¿Ya? Ya viene seteada en el fondo la temperatura, que si no me equivoco son 37 grados o 36 por ahí. Pero en el fondo lo que ustedes tienen que saber es que deben estar conectados bien los cables, que es uno de los motivos por los que suenan, que debe estar enchufada, que debe tener agua y que debe estar encendida, ¿ya? Pero no existe, al menos las que tenemos nosotros, para programar en la temperatura, porque eso ya viene seteado. Gracias, Lea. ¿Ya? Y la Abril pregunta, ¿los tubos corrugados son distintos para cada tipo de marca de ventilador o solo hay un tipo? Hay muchos tipos, pero todos tienen la misma finalidad, así que no es que, por ejemplo, el ventilador Drager haya que ocupar tubuladura Drager, no. Está la simple de la humidificación y la que es de la humidificación activa, así que cualquiera de esas dos le serviría para cualquier ventilador. El único corrugado que es distinto es el del ventilador de transporte, que en el fondo es especial porque solamente es de una vía y no tiene la clásica vía inspiratoria y expiratoria que tienen los otros ventiladores. ¿Más dudas? Parece que no. Ya pues Lea, entonces te damos las gracias como servicio por este gran aporte. La clase va a quedar grabada ahora, la vamos a tener en el canal de UTIM para quienes no pudieron asistir y vamos a seguir con capacitaciones, algunas presenciales y la mayoría online, pero les vamos a ir contando a medida que vayan saliendo. Eso. Muchas gracias, Lea. Te pasaste. De nada. Chao a todos.